les envié unos videos para que vieran los comerciales precisamente de Pronasol. Para los que tuvieron oportunidad de verlo, eh, el primero que les envié fue bueno, es que también les mandé el de la credencial para votar del IFE. Esta credencial fue, pues, una renovación de lo que teníamos porque no se tenía fotografía en las credenciales, así que con esta ya se iba a poder tener como identificación oficial. Para los que vieron el comercial, recuerden que eran los años 90, entonces trataban de impulsar a la gente a que se fuera a anotar en el padrón electoral y que obtuvieran esa nueva credencial que aparte les iba a servir como identificación. Es prácticamente igual que como la que tienen en la actualidad, solamente que pues con algunos ajustes por el tema de seguridad que tienen, porque ya unos códigos QR, tienen algunas marcas de agua y cosas así, ¿no? Pero la esencia de la credencial vigente del INE se dio con la que les mostré en el comercial. Y pues lo trataba de manejar con humor. Ahí me parece que fue el de pero te peinas cuñado, una frase que para los de los años 90 les queda clarísimo. Ustedes, deben de tener como unos 20 años más o menos, así que han de haber nacido más o menos por el de 2005, quizá algunos un poquito antes, un poquito después. Eso quiere decir que más o menos sus papás les ha de haber tocado, entonces un día pregúntenle, así como que, pero te peinas cuñado, y a qué le viene a la memoria a sus papás, se lo preguntan. Y el segundo comercial que les envié fue el de Solidaridad, fue el de Don Beto que le avisaron que ya iban a tener carretera, y fue muy importante porque, como les había mencionado, el tema de solidaridad ayudó, sí, efectivamente a las personas de bajos recursos, pero de bajos recursos de todos lados, no solo en las zonas alejadas, también aquí en la capital se vivieron esos beneficios por el tema de solidaridad. Uno de los puntos que se hizo fue el que está ahí mencionado en el comercial, porque recuerden que lo que hemos visto a lo largo del semestre son, por ejemplo, las autopistas, ¿no? Vimos la autopista de Tijuana a La Paz, vimos la de la Ciudad de México a Puebla, la de Ciudad de México a Cuernavaca, la de Ciudad de México a Acapulco y otras. Bueno, con el programa de solidaridad, a veces no se marcan tanto estos proyectos porque lo que se hizo fue que de los pueblos o de las comunidades se hicieron carreteras hacia las ciudades. Esto es que, por ejemplo, de una de las comunidades de, no sé, de Oaxaca fueran al centro de Oaxaca, de algunas comunidades de Puebla fueran al centro de Puebla, y así en todos los estados. Entonces, podía permitir que gente que le costaba trabajo llegar a las ciudades, pues ya tuviera esa facilidad. Por eso es que en ese comercial se habla de la construcción de la carretera. Bueno, eh, también les mandé el video de Jesús Silva Gerson. Este ya era un tema de hace ya varias clases, en el cual les habíamos dicho que para que el PRI estaba perdiendo algunos municipios en los años 80. Así que lo que se requería era pues invertir en los proyectos de campañas para el PRI en las elecciones intermedias, que en este caso las elecciones federales fueron en el 82, para el 85, que eran las elecciones intermedias, pues se invirtió mucho dinero para impulsar las campañas de los que eran candidatos a presidentes municipales, a los eh, eh, gobernadores, o sea, para el estado, diputados locales y cosas así. Así que se invirtió muchísimo dinero que impulsó al PRI en el 85. El problema era cómo justificar todo ese dinero que se invirtió para que el PRI ganara las elecciones de aquella época y que a final de cuentas sí lo logró. Sí, el PRI volvió a arrasar en las elecciones, no nada más en el tema de diputaciones, sino también en las elecciones locales, como en los municipios, volvió a arrasar en todo. Ya nos gastamos todo el dinero, desfalcamos al país. Ahora, ¿cómo justificamos ese dinero que va a faltar? Y eso, pues, una estrategia, pues, muy poco ética, ocurrió el terremoto. Las elecciones fueron a mitad de año, en julio. El terremoto fue en septiembre.
Así que cuando llegó el momento de dar las cuentas a final de año, dijeron que todo ese dinero pues había perdido porque pues se había invertido en el tema del terremoto, ¿no? Todo lo que, la reconstrucción, el apoyo, que pues ni siquiera hubo al principio y todo eso, gracias a, o por culpa del terremoto fue que se perdió todo ese dinero. Y bueno, pues algo bastante deshonesto. Y el secretario de Hacienda, Jesús Silva Gerson, lo reconoce en el video que les mandé. Bien, lo que nos resulta ahora, la pregunta lógica es, bueno, pero ¿de dónde sacamos dinero para poder impulsar estos programas de apoyo a la población? Entonces, permítanme tantito. Ujú. ¿Me confirman si se ve la presentación, por favor? Ya Sí, se ve. profesor, ya sé. Sí, muy bien. Bueno, eh, esto es lo que vieron todavía ayer, el tema del, del Pronasol. ¿Y de dónde sacamos los recursos? Bueno, México, recuerden que después del gobierno de Miguel de la Madrid había caído otra vez en una crisis económica, así que no teníamos dinero, necesitábamos pues préstamos, inversión y cosas así. Sin embargo, no fue algo que le pasara únicamente a México. En realidad, toda Latinoamérica estaba en una situación muy similar. Bueno, Venezuela tal vez no tanto, pero sí Colombia, Argentina, Chile, eran países que estaban también en una crisis económica y todos estos países le debían principalmente a Estados Unidos. Así que, ¿qué es lo que pasa? Que se tiene que hacer una negociación porque hagan de cuenta que aquí estamos como grupo, ¿no? Y alguien, hagan de cuenta yo, les presto dinero a todos ustedes. Les presto, no sé, 1,000 pesos a cada uno. Somos como ahorita inscritos, bueno, ahorita en la sala estamos 51, entonces más o menos yo tengo como 50,000 pesos invertido en ustedes. Sin embargo, todos están en crisis, todos ustedes están en crisis, así que no es posible que me paguen. Y si no es posible que me paguen, yo me voy a quedar sin esos 50,000. Entonces, viendo esta situación, tenemos que llegar a una negociación para que yo les permita que ahorren, para que tengamos una fuente de inversión, algo para que ustedes puedan salir de su crisis y poder pagarme. Porque si no hago algo yo, si no hacemos algo entre todos nosotros, yo voy a perder mis 50,000 y ustedes van a quedarse en la bancarrota, ¿no? Entonces, esto fue lo que se hizo. Estados Unidos aplicó una estrategia que se le conoció como el Plan Brady. El nombre de este plan es por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que se llamaba Nicholas Brady, y que como secretario de Estado propuso una serie de estrategias para que México y Latinoamérica, que todos estaban en crisis, pues volvieran a recuperarse y una vez recuperados, pues ya comenzaran a hacer sus pagos, porque si no, no iban a pagar. O sea, esta era la situación. Si no damos apoyos, no nos van a pagar nada y nos vamos a quedar pues con esos números negativos. Y de los primeros que comenzó a hacer pues este trabajo fue México, por ser el más cercano y también pues eh, que se comenzó a tener una relación más estrecha con Estados Unidos, con el presidente de ese entonces, que fue Carlos Salinas. Entonces propició que tuviera una buena relación y que pues México fuera de los primeros en trabajar para resolver este problema de endeudamiento. Bueno, ¿y cuáles eran estas estrategias? Los tenemos aquí. Eh, Se conoce como los bonos Brady, la estrategia que se planeó con este actor, y consistía en tres tipos de préstamos que íbamos a requerir. El primero eran los bonos de descuento. En a los que les debíamos, cambiaban su deuda vieja, o sea, la que ya tenían, por un bono nuevo, donde en eh, aceptaban que ya no les íbamos a pagar todo eso que se tenía acumulado
pero teníamos la oportunidad de tener o ellos podían tener la oportunidad de tener una tasa flotante. Esto es que iban a tener pues ganancias de este nuevo préstamo. Ajá. Es como decir, ok, me debes 1,000 pesos, ok, ya acumulado, ¿no? Con los intereses y eso, ¿no? Me debes 1,000 pesos, ok, vamos a perdonarte una parte, vamos a hacer un nuevo préstamo, o sea, vamos a renegociar y ahora me debes 800 pesos, pero las tasas van a ser variables, ¿no? El otro es los bonos a la par. Esto es que también igual cambiaban la deuda vieja por un bono del mismo valor nominal, o sea, por lo mismo es como extender el plazo nuevamente, ¿eh? Pero las tasas de interés eran más bajas. Entonces, hagan de cuenta que, ok, para los que quieren la opción 2, ok, te debo 1,000 pesos, pero vamos a renegociar. A partir de ahorita comienza otra vez nuestro contrato con esos 1,000 pesos de deuda, pero la tasa va a ser más baja de lo que te estábamos o de la que teníamos acordada anteriormente. Nos convenía a todos, ¿eh? O sea, a los bancos les convenía porque si no, no les iban a pagar nada. Y a nosotros como país nos convenía porque es como si renegociáramos esa deuda que ya teníamos. Y finalmente teníamos lo que eran los préstamos de dinero nuevo. El banco podía decir que no iba a aceptar la reducción de la deuda, pero se comprometía que si el país lo requería, le volvía a prestar, ¿no? Hagan de cuenta que no, conmigo no vas a negociar, todo está tal cual. Bueno, pero entonces préstame otros 1,000, acepto. Ajá. Ese era el préstamo de dinero nuevo. Porque otros dirían, no, pues no me has pagado, no te presto, ¿no? Pero aquí sabíamos que necesitábamos capital, también todos lo entendemos, ¿no? Si alguien quiere hacer crecer su dinero, pues a veces necesita más capital para echar a andar sus proyectos y que le generen ganancias para después pagar las deudas que se fueron acumulando. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Ok. Esto que se los cuento, como se los cuento, pues es la manera más sencilla de verlo, ¿no? Digo, en realidad, pues ustedes saben cómo se maneja los temas financieros, ¿no? Digo, lleva la complejidad, la parte de la economía y todo eso, ¿no? Pero así es, en términos generales o a grandes rasgos, la idea general de cómo estaban estructurados estos tres bonos. Sin embargo, ¿qué garantías se podían dar? Porque para poder empezar a pagar esas deudas que se tenían, esas deudas nuevas, por llamarlo así, esas renegociaciones, empezar a pagarlas, de todas maneras necesitábamos dinero. La opción 3 que vimos en la lámina anterior nos permitía eso, ¿no? Que nos iban a volver a prestar. Pero eso nada más era un caso. Para los otros, ¿cómo lo íbamos a hacer? Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron quienes nos otorgaron esos nuevos apoyos para poder pues echar a andar los proyectos de nación y empezar a generar ganancias para poder hacer todos los pagos. Y ustedes saben, ¿no? O sea, si yo ya le pago a alguien, pues me gano la confianza de que me vuelva a prestar para volver a reinvertir. Pero desgraciadamente México ya tenía antecedentes, ¿no? Y bueno, en Latinoamérica también, pero bueno, nosotros estamos centrados en el tema de México. Recuerden lo que pasó con Luis Echeverría y que tuvo muy mal manejo de la economía del país, que empezó a dar dinero a muchos sectores que no producían un- una recompensa monetaria, por decirlo así, que apoyó mucho a la sociedad sin obtener pues ingresos de vuelta, lo que llevó al país a una severa crisis económica. ¿Qué pasó con López Portillo? Que bueno, ahí sí fue un despilfarro, creó más burocracia, etcétera, provocando otra crisis económica, ¿no? Entonces, con esos antecedentes, pues, ¿quién nos iba a querer prestar? Así que, para ello, se implementó lo que se conoce como el Consenso de Washington. Este Consenso de Washington fue una medida que, aunque no oficialmente, se le recomendó que se aplicara a los países que estábamos en esta crisis y que necesitábamos pagar nuestras deudas. Para los que impulsaron este consenso de Washington, o sea,
en su momento fue una estrategia que se necesitaba aplicar. Sin embargo, cuando lo ven ya desde pues años más adelante, lo ven como algo que fue muy estricto, sobre todo para los más pobres del país. Y vamos a ver, porque en teoría suenan bien al principio algunos, por ejemplo, disciplina fiscal, ¿no? El punto número uno. Pues claro, ¿no? O sea, que no estuviéramos pidiendo más de lo que no pudiéramos pagar, ¿no? Reorientación del gasto público. Esto lo que quiere decir es que no íbamos a, por ejemplo, apoyos sociales, ¿no? O sea, aquí van a estar el dinero enfocado en temas que nos fueran a redituar ganancias. Por eso digo que quienes lo podrían estar pagando serían los que necesitaran un apoyo. Una reforma tributaria, pues para tener una mayor y mejor recaudación. Y ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina. Liberación de las tasas de interés. Bueno, esto es para el tema de del, pues precisamente de las tasas, ¿no? De cómo estar jugando con ellas, no, nada de estar arriesgándonos como en el tema de López Portillo, controlar el tipo de cambio, esto es proteger la moneda, eh, propiciar un libre mercado, un libre comercio, la apertura de inversión extranjera, o sea que para los temas que a los extranjeros les convenía invertir, como por ejemplo en industrias que México sí podría generar ganancias, pues que el extranjero pudiera también invertir en ellas para obtener sus ganancias. Eso hacía que México creciera, pero también los extranjeros se iban a llevar una tajada, ¿no? Es por eso que algunos no lo ven tan positivo. Privatización, esto es que mmm, instituciones, empresas, eh, todo lo que a México no le convenía estar manteniendo, pues mejor que lo vendiera. Esto es privatización. Desregulación. Este es otro de los temas muy criticados. ¿Qué es desregulación? La desregulación aplica en dos sentidos. No sé si alguno de ustedes haya ido a las playas, pero generalmente cuando son vacaciones y están en la playa, como no sé, en Acapulco, Veracruz, Cancún, la ley dice, este es un ejemplo, es una analogía para que podamos entender la desregulación. Si han estado en la playa en vacaciones, verán que hay mucha gente que está tomando bebidas alcohólicas en la vía pública. Eso está prohibido. Pero si se aplicara la ley tajantemente, la policía vería a cualquiera de ellos, cualquiera de los turistas que está tomando en la calle, y se lo llevaría preso. ¿Qué ocasionaría eso? Pues que muchos ya no quisieran ir a esa playa porque sabe que aplican las leyes muy estrictas y ya no pueden estar haciendo fiesta en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Que las leyes que existen no se aplican tal cual como debería de ser por un bien económico, como en este caso el turismo. El Spring Break es algo que ocurre pues precisamente en época de la primavera, cuando vienen los vacacionistas a nuestro país y se les dan muchas libertades porque vienen con muchos ingresos para el país y por lo tanto la ley no se aplica tan rígidamente. Bueno, esto mismo es lo que se aplicaba macroeconómicamente. La desregulación, uno de los puntos es ese, que las leyes que existían no se aplicaban tan estrictamente para fomentar la inversión, tanto nacional como extranjera, y que tuvieran la oportunidad de que, bueno, sean más flexibles y entonces puedan dejar aquí su dinero los inversionistas. El otro punto de la desregulación es que se crearon leyes para que se apoyara precisamente esta inversión. Una de las más comunes es que si tú contratas a un cierto número de mexicanos, entonces yo te condono impuestos. Eso le conviene a las empresas en ciertas ocasiones. Entonces, contratan personas y eh, se le condonan impuestos. Suena atractivo y entonces es así, ¿no? Entonces, la desregulación son esas dos cosas. La primera, que no se apliquen las leyes tal cual como están, y la otra es crear leyes
que fomenten o apoyen a la inversión. Y bueno, los derechos de propiedad, bueno, pues esto es que tengamos pues en general lo que no sea el tema de, de expropiaciones arbitrarias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que se había vivido en Cuba. Bien, entonces, todo esto del consenso de Washington fueron unas medidas que sirvieron al país en el tema económico para salir de la crisis que se venía. Sin embargo, la situación es que, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Pues muchos mexicanos pasaron una situación muy complicada porque no recibieron apoyos, porque los empresarios y los inversionistas pues afectaron el medio ambiente, a las comunidades, acabaron con los locales, con los negocios locales y cosas así, ¿no? O sea, macroeconómicamente el país salió adelante y muy bien, pero a costa de muchos que sufrieron. El tema de la privatización es algo que a muchos les inculcan como algo negativo, pero si yo les preguntara a ustedes, sobre todo ustedes que son del área físico-matemática, si les preguntara si ustedes tienen una empresa que les genera pérdidas y tienen otras empresas que les generan ganancias, ¿qué harían con con la que les genera pérdidas? La respuesta prácticamente de todos, porque ya se las hice hace unos meses, fue, pues la vendo, eh, mm, me deshago de ella, cosas así, ¿no? Lo mismo pasaba aquí. En el gobierno de López Portillo se crearon muchas dependencias del gobierno, se compraron muchas empresas que eran paraestatales porque las ganancias eran para el gobierno, pero con los malos manejos, con la corrupción y con el despilfarro que hubo con López Portillo, pues estas empresas, estas instituciones de gobierno, pues nos generaban muchas pérdidas. Y había instituciones que duplicaban las actividades, ¿no? Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, Secretaría de Programación y Presupuestos, haciendo lo mismo. Eso solamente lo que quería decir es que estábamos desperdiciando el dinero en tres instituciones que hacían un mismo trabajo. ¿Qué se hace? Pues lo lógico es integrarlas en una sola. Y eso fue lo que se comenzó a hacer. Varias dependencias del gobierno desaparecieron, que provocó también pues mucho desempleo, ¿no? Porque pues estaban en una institución de gobierno que se integra a otra, les sobran trabajadores, pues muchos perdieron el trabajo también. Y aquí hay uno de los más interesantes, y es que muchas veces dicen, es que se llevaron nuestra empresa, se llevaron nuestra institución, se llevaron nuestro rubro, como por ejemplo en el caso de las telecomunicaciones. México era el dueño de las telecomunicaciones en nuestro país, el gobierno como tal. Sin embargo, nos generaba pérdidas porque teníamos pues falta de un buen trabajo y falta de inversión porque no teníamos el capital para invertirle para poder pues mejorar la infraestructura. Así que pues nuestra empresa de telecomunicaciones estaba cayendo. Por lo tanto, se ofreció al mercado para que quien tuviera los recursos para echarla a andar y mejorarla, pues lo hiciera. Y salió a la venta y aquí fue lo que pues muchos están cuestionando, muchos cuestionan, ya que dije, bueno, pues la ofrecemos al mercado y pues quien la quiera comprar, nosotros veremos esas ofertas. Sale al mercado y resulta que hay tres personas o tres grupos que ofrecen comprar nuestras telecomunicaciones. Y pero imagínense, o sea, también recuerden que había mucha corrupción en nuestro país en aquel entonces. E imagínense la situación, ¿no? O sea, si yo voy a venderte esta empresa y tú la quieres, va a haber un precio que tú vas a pagar por ella, pero va a haber otro precio que no va a estar registrado en el cual me lo vas a dar a mí como gobierno para que yo te dé a ti esa empresa. No sé si me explico. Si quieres el negocio, primero me tienes que dar a mí una mordida y yo te doy ese negocio.
Y aquí es donde viene el sospechosismo, porque eran tres grupos principales los que estaban ofreciendo las telecomunicaciones en México. La empresa que ofreció más dinero no se la dieron. A la empresa que ofreció, la segunda empresa que más dinero ofreció, tampoco se la dieron. Se la dieron hasta la tercera mejor oferta. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la justificación? Dijeron, bueno, es que se la vamos a dar a la tercera opción, que no es ni la mejor ni la segunda mejor oferta, porque el dueño del tercer grupo que nos está ofreciendo es mexicano. Entonces, para que la empresa siga siendo mexicana, pues se la vamos a vender al mexicano. Y entonces fue que Telmex se le vendió al mexicano que ustedes conocen muy bien, que es Carlos Slim. Y Carlos Slim se volvió el dueño de Telmex, a pesar de que no fue el que más ofreció, ni siquiera el segundo que más ofreció. Ahí, según acomodaron las cosas, para que, por el tema de que era mexicano, se la quedara él. Y para beneficio de México, Carlos Slim sí le invirtió mucho en las telecomunicaciones y sí hubo un gran desarrollo en esa tecnología, que aparte México se estaba quedando obsoleto, porque en otros países el teléfono en las casas fijas, perdón, el teléfono fijo en las casas, pues era algo que ya se estaba dando. Y en México no, porque México no tenía el dinero para invertir. Carlos Slim sí lo tuvo, sí tuvo pues toda esta visión de negocio, todo este trabajo que se aventó. Y los teléfonos fijos en los años 90 se comenzó a dar de una manera exponencial. Creció y creció y creció y creció, hasta que, bueno, llega un pico en el que en la actualidad ya el teléfono fijo ya no es tan prescindible, ¿no? Ahora más bien es el tema de los teléfonos celulares. Y bueno, situaciones similares se vivieron con otras industrias, como Mexicana de Aviación, que también se vendió y recientemente se volvió a comprar. O sea, una empresa que nos daba pérdidas, se vendió y ahora la volvimos a comprar y sigue generando pérdidas. La compañía minera de Cananea, no sé si conozcan el municipio de Cananea, está en Sonora, casi en la frontera con Estados Unidos, y en esa zona o sea, el municipio de Cananea es puramente minero. La compañía más importante de este tema también fue vendida. También Dina Camiones, que es una empresa que se encargaba de los motores, también se vendió. Y bueno, algunas más, ¿no? Como algunas empresas bancarias, como, bueno, Banamex no, Banamex se vendió hasta después, pero Bancomer y Serfín sí. ¿Eh? Y la otra estrategia también que se aplicó ya aquí en México fue la reforma tributaria. Eh, lo que sería el sueño de todos es que bajaran los impuestos, ¿no? Bueno, pues en 1991 Carlos Salinas hizo eso. El IVA estaba en 15% y en vez de aumentar los impuestos, los bajó al 10%. Entonces, el IVA actualmente en cuanto está, creo que en 16, ¿no? El IVA, que estaba en 15, lo bajó a 10%. O sea, fue una cosa extraordinaria que en un país hayan bajado los impuestos. Pero lo que ocurrió fue que hubo una mucho mayor recaudación de impuestos, lo que suena una totalmente incoherencia, ¿no? O sea, ¿cómo bajo los impuestos y obtengo más? Bueno, pues ocurrió lo que está ocurriendo más o menos también en esta época, y es que el SAT se puso muy estricto en la recaudación, estuvo presionando y presionando para los pagos atrasados. Y también se dieron otras ventajas, y es que, por ejemplo, había gente que debía, no sé, 5 años de impuestos y le dijeron, bueno, te perdono 4 años, págame un año de los impuestos. Y pues mucha gente se quedó, sí, claro, o sea, así me voy a poder regularizar. Y muchos se regularizaron. Claro que esta estrategia solamente funcionó para este periodo, porque en el siguiente sexenio no puedes volver a aplicar lo mismo porque la gente ya pagó sus deudas. O sea, esta es una estrategia que se puede hacer solamente una vez cada cierto tiempo. Necesitas que alguien se vuelva a endeudar 5 años para que puedas decirle que te pague uno, ¿no? Entonces, a pesar de que se bajaron los impuestos al 10%, la recaudación fue muchísimo mayor. Y fue algo que, pues también ayudó a que el país tuviera dinero para que con este dinero se comenzara a apoyar en muchos temas del país, principalmente con el de solidaridad y con todo lo que ya vimos, ¿no? ¿Dudas hasta aquí?
Entonces eliminamos Banamex de esa lista, ¿verdad? Sí, 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 por favor. Ok, gracias. De hecho, recuerden que la banca se había nacionalizado con López Portillo. ¿Mm? Entonces, todos los bancos le pertenecían al gobierno, no como tal, sino la administración de los bancos. Y hasta el siguiente sexenio es que se van a privatizar estos, Bancomer y Serfín. Esto es, ¿qué es privatización? Estas son las que se vendieron, pero la privatización de la banca se dio hasta el siguiente sexenio. Entonces, esto es algo que vamos a ver más adelante, pero con López Portillo se nacionalizan los bancos y con Ernesto Cedillo vamos a ver que se vuelven a vender. Y de cierta manera fue algo lógico, porque México no tenía igual la solvencia y los recursos para poder administrar la banca. Por eso se fue al sector privado. Con el tema de solidaridad, México comenzó a crecer y a volverse un referendo a nivel mundial. En América Latina, por ejemplo, decían qué impresionante está pasando en México, que su economía se recuperó de una crisis y ahora ya tiene mucho dinero. Sí, porque recaudamos más impuestos, vendimos lo que nos generaba pérdidas y eso nos da un doble beneficio. Ya no tenemos pérdidas y nos pagaron por esas empresas. O sea, tuvimos dinero, entonces empezamos a tener mucho, mucho dinero, nos empezó a ir muy bien. Y un proyecto que se tenía ya desde mucho antes, que fue el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, se volvió a renegociar ya una vez que México estaba bien posicionado y en diciembre de 1992 se firmó este tratado de libre comercio que ustedes ya más o menos conocen, porque en la actualidad tenemos uno muy similar, en el cual, bueno, pues en teoría, entre México, Estados Unidos y Canadá, dependiendo de lo que esté escrito en el tratado, pues no pagaremos aranceles por este tránsito de comercio, ¿no? Por eso es libre comercio. Se firmó en el 92, pero entró en vigor hasta el 1 de enero de 1994. Así que esto es muy importante porque se firma en una fecha, pero se tiene que ajustar, ¿no? Porque pues no puede entrar un tratado de esta magnitud de la noche a la mañana. Tiene que haber pues regulación, ser ratificado en el país, que las aduanas estén conscientes de ello y cosas así. Así que, aunque se firmó en diciembre del 92, entró en vigor hasta enero del 94, o sea, un año y un mes después entró en vigor. Con este tratado y en general con un México que estaba tratando de comerciar con muchos países, nuestra moneda, recuerden que es un tema que no hemos platicado mucho, pero recuerden que en el milagro mexicano, perdón, en el desarrollo estabilizador, estaba en 12.50 pesos por cada dólar. Uh-huh. Sin embargo, al final del sexenio de Luis Echeverría estaba en 20 pesos por dólar. Digo, 20 pesos, sí, 20 pesos por dólar. Y luego al final de Díaz, perdón, de López Portillo, estuvo más o menos por ahí entre los 70 y 80 pesos por dólar. O sea, ¿ven la devaluación tan complicada que estábamos llevando? Bueno, pues con Miguel de la Madrid, porque Miguel de la Madrid le tocó recibir la crisis económica de López Portillo, con Miguel de la Madrid el tema de la paridad frente al dólar se disparó en unas cantidades que se salieron de control totalmente. Empezó en 80 pesos, se fue a los 100, se fue a los 110, 150, 200, 400, 800, 1500, 2200 y se fue así, así, hasta que en el gobierno de Carlos Salinas lo tomó en casi 3000 pesos por dólar. Y así se mantuvo más o menos durante todo el sexenio de Carlos Salinas, 3000, 3300 por cada dólar. O sea, dense cuenta de que ya ni siquiera hubo un control, ¿no? O sea, ya no sabemos qué porcentaje aumentó, ¿no? Fue una cosa exagerada. Desde el final de Gustavo Díaz Ordaz, de su sexenio que estaba en 12.50, al inicio de Carlos Salinas a 3.300 pesos más o menos por dólar, ¿no? Sin embargo, ya la economía se encontraba muy estable. El gobierno de Carlos Salinas se caracterizó por tener este gran crecimiento que les estamos comentando. Así que, si queríamos comerciar con el extranjero, era
muy impráctico decir, ¿cuánto cuesta este pantalón que me estás vendiendo de México? Ah, pues cuesta 800 pesos. Ay, chihuahuas, ¿no? Necesito 3 cajas. No, pues van a ser unos 400 millones de pesos. Oye, híjole, no sé cuánto es eso, ¿no? Así que para mejorar el comercio internacional, porque es lo que estábamos pretendiendo, arbitrariamente le quitamos 3 ceros a nuestra moneda. Entonces, algo que costaba 5,000 pesos, le quitamos los 3 ceros, como tenemos aquí el ejemplo, y ahora nos cuesta 5 pesos, ¿no? Y si alcanzan a ver la moneda de 5 pesos, tiene una N antes del signo de pesos, igual que la moneda de 2, tiene una N al principio, porque las primeras monedas decían nuevos pesos. Esa era la idea, que supiéramos que iban a ser los nuevos pesos. Entonces, en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, algo que cueste 100 pesos, costaba 100,000 pesos. O sea, era complicado manejar esas situaciones, ¿no? Esas cosas. ¿Cuánto cuestan esas papas? No, pues que cuestan 1,000 pesos. Ah, chicos, era mucho, ¿no? Entonces, ¿cuánto costaban? 1 peso. Entonces, así fue como se redujo estos ceros. ¿Dudas hasta aquí con el tipo de cambio que le hicimos de los 3 ceros? No, Todo profesor. bien. Profe, pero bueno, yo sí, entonces, Ah, eso fue porque el dólar o la diferencia peso-dólar subió mucho y por eso se le quitó, o básicamente, para poder mm, vender. no, se quitó. Bueno, no, se quitó porque ya las cosas, o sea, la inflación también aquí en México era muy grande. Entonces, la gente pues ya manejaba, o sea, manejaba monedas muy grandes. No sé si han visto el caso de Colombia, el caso de Chile, el caso de Paraguay, donde no han hecho esta estrategia que hizo México, y entonces uno va a Colombia, va a Chile, y los precios están o sea, sí están accesibles, pero con unas cantidades grandes, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta eso? No, pues 800 pesos chilenos, ¿no? Ay, pues es muy caro, tiene que hacer uno las conversiones porque como está con una moneda muy grande, aparentemente, entonces cuesta trabajo para los extranjeros acomodarlo a su moneda, ¿no? Por eso se hizo, por una estrategia de comercio internacional, para que fuera más fácil manejar el dinero. Es más fácil decir, este, por 3 productos te vas a llevar, me vas a pagar 20 pesos, a que yo te diga, por estos 3 productos me vas a pagar 20,000. ¿Sí me explico? Entonces, imagínense esto, pero a escalas grandes, ¿no? Con el comercio internacional, donde se habla de cajas, donde se habla de toneladas de aguacates, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, no sé, unos bultos de arroz y cosas así, y llegar a pagar con miles y miles de pesos, pues era muy complicado de manejar. Por eso es que se redujo esos 3 ceros para que fuera más fácil de manejar el dinero. Digo, a lo mejor para ustedes es inútil porque ustedes son del área físico-matemática, entonces para ustedes es fácil manejar muchos ceros, pero para la mayoría sí nos cuesta un poco de trabajo manejar tantos. Por eso es que se redujo, ajá, para que fuera más fácil manejarlo, mejor manejar 5 pesos que manejar 5,000 pesos. Por eso fue que se hizo. No sé si me expliqué. ¿Alguna otra duda? Sí, 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 profe. Muy bien. Bueno, voy a tomarme unos 5 o 6 minutos para ver otro tema, el tema de su examen. Ya le subí las calificaciones, la mayoría de las preguntas fueron de opción múltiple, así que pues no debe de haber muchas dudas de cómo les fue. Y también lo voy a ver aquí. Déjame ver si se puede hacer así de fácil. No, creo que no. Permítame tantito. Ajá. ¿Pueden ver el examen? Sí, profesor. Sí. Ok. Bueno, entonces voy a darle un pequeño recorrido. Digo, la mayoría eran de opción múltiple y estaban muy concretas. Entonces, pero bueno, cualquier duda me dicen.
Voy a responderlo rápidamente. Aquí tenemos el principio, voy a referirme en el examen, en este tipo de examen. Todos les preguntamos lo mismo, solamente que en diferente orden. Entonces aquí teníamos que, voy a leer lo de la derecha y voy a relacionarlo con el de la izquierda. Entonces, el secretario de Gobernación del 58 al 64 era Gustavo Díaz Ordaz. El secretario de Educación Pública, que lo estuvimos viendo muchísimas veces, Jaime Torres Bodet. El secretario de Hacienda y Crédito Público del 82 al 86, que fue precisamente del que les mandé el video, fue Jesús Silva Gerson. Y el secretario de Programación del 82 al 88, que también lo vimos, que fue el que se convirtió en presidente o que estaba convirtiendo en presidente, fue Carlos Salinas. Voy a irme más abajo. Aquí tenemos el de subraya la respuesta correcta. Aquí teníamos que en el desarrollo compartido con Luis Echeverría se fracasó y el tipo de cambio de cuánto pasó, lo acabamos de ver ahorita, que pasó de 12.50 a 20 pesos por dólar. Así se quedó estable. El secretario de Hacienda, que fue nombrado por Luis Echeverría en el 73, o sea, a la mitad de su sexenio, recuerden que fue su amigo de la infancia, José López Portillo, y que lo puso para que, porque dijo que la economía se iba a manejar desde Los Pinos. ¿Cuál de las secretarias de las siguientes instituciones no fue creada en el sexenio de Luis Echeverría? Aquí quizá podría ser una pregunta medio difícil, pero la Comisión Nacional de Libros de Texto, precisamente lo vimos con López Mateos y vimos que se dieron los desayunos escolares, vimos que era un solo libro y que muchos lo criticaron. Entonces, estaba muy en contexto con López Mateos como para verlo relacionado con Luis Echeverría. Por lo tanto, la respuesta correcta pues era esa, la D de dedo. En el plan sexenal de López Portillo, ya ven que al principio lo había dividido en 3 fases, 2 años de recuperación, 2 años de consolidación y 2 años de crecimiento acelerado. Y hasta por lógica, ¿no? Primero nos recuperamos, luego nos consolidamos y luego crecemos. Así que la segunda fase, pues era esa, ¿no? La consolidación. ¿Cuál de las siguientes fueron objetivos del PIRE? Aquí tenemos que era la respuesta, era la C, la reducción de la inflación, proteger el empleo y recuperar el crecimiento. De las otras tienen algunos puntos, pero, o sea, por ejemplo, renovación moral, pues ese era el lema, ¿no? O sea, nada que ver. La renovación de la deuda externa y nuevos créditos, eso no estaba dentro de los objetivos del PIRE. Y la tercera, la restricción al crédito, bueno, pues esa tampoco nada que ver ni siquiera con el tema de esto, ¿no? Entonces la respuesta correcta era la C. ¿Quién promovió los tratados de Tlatelolco? Bueno, eso ya lo habíamos visto, el ganador del premio Nobel, Alfonso García Robles. Algunos pusieron José Vasconcelos, bueno, ese sí, de plano estaba muy fuera de lugar, ¿no? Ese lo vimos en 1920 con Álvaro Obregón, ¿no? Así que esos que estaban muy, muy alejados. ¿Cuál fue una de las acciones más notables que implementó el gobierno de Miguel de la Madrid para demostrar lo de que era la renovación moral de la sociedad? Recuerden que para que se mostrara que iba a haber una renovación moral, pues se encarceló a Jorge Díaz Serrano y al Negro Durazo, que eran los íconos de la corrupción. Los demás temas, pues, estaban fuera de lugar, ¿no? O sea, la renovación moral, pues, no tenía nada que ver con el GATT y tampoco los demás, ¿no? ¿Qué instancia multilateral propuso México en enero de 1983? Ah, sí, recuerden que se habían unido para el tema de Centroamérica, el grupo Contadora. Ese también creo que aquí no había confusión, o sea, era el grupo Contadora y las demás sí estaban también fuera de lugar. Eso ya era cuestión de acordarse nada más, ¿no? De aquí, esta es la que algunos tuvieron alguna confusión. Recuerden que los dos puntos que siempre se trataban era la democracia sindical y el aumento salarial. O sea, las demás se medio parecían, pero prestaciones de ley, o sea, eso ni siquiera lo vimos, ¿no? Pero la democracia sindical sí, porque querían ellos poder votar democráticamente para elegir a su líder. Por eso a lo mejor la D es por la que se podrían confundir, pero prestaciones de ley, pues es así, no ha nada que ver, ¿no? ¿Cuáles fueron dos de las innovaciones centrales que introdujo la Ley Federal de Organizaciones y Políticas Electorales, el tema de la Ley Lope? Aquí también había algunas que se me parecían, pero siempre había una respuesta que se salía de todo, ¿no? Entonces aquí era la respuesta de la C, está bien claro, ¿no? La introducción de 100 diputados plurinominales, que era la representación proporcional, y el otorgamiento a partidos de financiamiento público y acceso a medios, para que hubiera un mayor equilibrio entre los partidos y pudieran pues tener mayor competitividad en las elecciones.
Elabora un cuadro comparativo del desarrollo estabilizador. Aquí se calificaron 3 puntos. El primero, que fuera un cuadro comparativo, porque otros pusieron un cuadro sinóptico, mapas mentales y cosas así, ¿no? Entonces, si era un cuadro comparativo, bueno, ya habían pasado a la primera parte. Luego, que se compararan, o sea, tú pones un punto y comparas en el otro tema es ese mismo punto. Por eso es comparativo. Y la otra es que tuvieran la información acertada, ¿no? Porque lo que hicieron es que algunos sí comparaban, pero estaban equivocados, ¿no? Por ejemplo, fue el periodo, en el primero fue el periodo del 82 al 88 y el segundo fue del 64 al 70. Y pues sí hicieron la comparación, sí era un cuadro, pero la información era incorrecta, ¿no? Entonces por eso teníamos que tener las 3 cosas positivas. Algunos hicieron un cuadro, pero pusieron una información y en el otro pusieron una información que no era comparativa, ¿no? O sea, por ejemplo, en el desarrollo estabilizador pusieron el tema económico y en el desarrollo compartido un tema cultural, ¿no? Entonces, sí era un cuadro, pero no se estaban comparando los mismos puntos. Entonces, también por eso es que algunos no tuvieron los 3 puntos en esta pregunta. Y otros que no pusieron nada, muchos no pusieron nada, no sé si no supieron que era un cuadro comparativo o si no vieron la pregunta. Si no supieron qué era, bueno, pues tienen que estudiar. Si no la vieron, eso es más preocupante porque ustedes son actuarios y tendrán que revisar muchas pólizas y eso tienen que echarle mucho ojo a lo que está ahí, tienen que leer muy bien ustedes. Y bueno, en estas de falso verdadero, el desarrollo estabilizador se dividió en 3 etapas y aquí están las 3 etapas y las 3 están correctas, así que sí, era verdadero. El Estadio Azteca fue construido e inaugurado durante el sexenio de López Mateos para el Mundial, sí fue creado para el Mundial, pero se terminó la construcción hasta Gustavo Díaz Ordaz. Y luego, esta también tuvo alguna confusión, el halconazo fue una manifestación por apoyo a los estudiantes de la UNAM, no, porque fue por la Universidad de Nuevo León. Entonces algunos ahí se confundieron, le pusieron verdadero, pero no, es falso, porque no fue por la UNAM, fue por la Universidad de Nuevo León. Y el lema de campaña de José López Portillo fue arriba y adelante, también es falsa, porque el lema de José López Portillo era la solución somos todos. Arriba y adelante era el lema de Luis Echeverría. En este de relacionar columnas, igual voy a empezar por la derecha. El que fue ratificado por Gustavo Díaz Ordaz como regente del Distrito Federal, lo vimos, que fue Ernesto Churtu Peralta, que estuvo durante 3 periodos, ¿no? Entonces, quien lo ratificó también fue Gustavo Díaz Ordaz. Acabada con la planeación hidráulica, recurre al endeudamiento externo para poder expandir la plataforma petrolera. O sea, todo ese tema del petróleo ya lo teníamos bien claro que fue José López Portillo, ¿no? El que guió al país desde 1958 y que fue el tema del económico, pues eso lo tenemos también bien claro y lo estuvimos viendo y viendo, que es Antonio Ortiz Mena. El que creó el aguinaldo al final de cada año y también creó los conjuntos urbanos, tanto el de Tlatelolco como el de la Unidad de Independencia, que es porque se estaba centralizando el país, fue Adolfo López Mateos, y quien buscó en los años 60 la apertura del PRI. Recuerden que murió en un accidente misterioso, fue Carlos Madrazo. Y aquí había que completar el enunciado. Tenemos que el modelo económico de Antonio Ortiz Mena mantuvo el tipo de cambio estable en, aquí los 12.50, esta casi todos la tuvieron bien, y pues no, tampoco había como que confusión, ¿no? Es una de las grandes aportaciones que se vivió con Antonio Ortiz Mena como secretario de Hacienda. Como consecuencia indirecta del movimiento estudiantil del 68, se derogó el delito y este es el clásico delito que estuvimos viendo desde Manuel Ávila Camacho, que es el delito de disolución social. Y luego, esta creo que fue la que más lata les dio, que se anunciaron 2 decretos. La nacionalización de la banca, que es la que acabamos de ver en el tema, y la otra, el tipo de cambio. Recuerden que vimos que ya para poder cambiar dólares por pesos o viceversa, hay un control. Y les había mencionado que ya uno, aunque tengo $1,000,000, no lo puede ir a cambiar ni siquiera a las casas de cambio. Estás registrado porque tienes que presentar tu identificación para hacer un límite de cambiar pesos por dólares. Y que en diciembre del 59
a lo mejor por la fecha les costaba un poco de trabajo, pero bueno, el gobierno de López Mateos, para apoyar a los trabajadores del Estado, ahí estaba la clave, la atención médica, las pensiones para los trabajadores del Estado, pues es el ISSSTE, ¿no? Eso ustedes lo ven, y para los que ya llevaron la materia de pensiones y también llevan otra materia que la otra vez me contaron, pues es claro, ¿no? Es el ISSSTE el que se creó con López Mateos. ¿Alguna duda con lo que se vio en el examen? De las preguntas o de las respuestas que acabamos de ver. Perdón que las haya hecho tan rápido, pero es que el tiempo también era para que si tenían preguntas. ¿Cuál era el 3? La civilización de la banca y ¿cuál? Y bueno, como lo tenemos nosotros y que se los dije así como que textual, fue el control generalizado de cambios. Pero con que me hubieran dado la idea de que era el control de cambio, el control del cambio de la moneda, eh, el poder sacar o meter dólares y cosas así, con eso era suficiente. Pero textual era el control generalizado de cambios. Va, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. Para los que les fue mal, a algunos les fue muy, muy mal, pues échenle muchísimas más ganas porque parece que aquí en los presenciales están batallándose un poco. Así que hasta aquí le dejamos y nos vemos la siguiente clase y muchas gracias por su atención.